Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2. El título del capítulo es Enseñanza de la sana doctrina. El Señor ha estado tratando esta semana conmigo. Siempre nos enseñan de que en la vida espiritual nuestra primera lucha somos nosotros mismos, es nuestra mente, y nos enseña de la forma de poder lidiar con nuestros pensamientos y con nuestra carne, con nuestro interior, y tenemos que luchar contra eso. Pero también, aparte de eso, tenemos una lucha que también es la de lidiar con la actitud de otras personas, con la actitud de personas del mundo, y sobre todo lidiar con la actitud de personas cristianas que leen la Biblia, que han nacido de nuevo. Y yo creo que eso es mucho más difícil que lidiar con una persona del mundo. Y tenemos muchas enseñanzas en la Biblia, en las epístolas de Pablo, cómo debemos comportarnos nosotros, cómo podemos lidiar nosotros con esas situaciones. Pero en la mente de Dios está en que nosotros aprendamos primero a lidiar con nosotros mismos, con nuestra mente, a lidiar, a tener ese dominio propio que Él nos da. Porque Él dice que Él nos da un dominio propio. Y cuando nosotros aprendemos a lidiar con nuestro yo, con nuestro ser, cuando aprendemos a lidiar realmente con nuestros pensamientos, nosotros aprendemos a lidiar con la actitud de otras personas. Porque ya no juzgamos, tenemos el control de nuestra mente y ya no juzgamos al otro, ya no criticamos al otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese dominio de nosotros mismos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestros pensamientos. Y yo ya no juzgo, aunque la actitud de la otra persona conmigo me esté haciendo daño, me esté juzgando, me esté criticando, yo ya no lo juzgo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de mi vida. Y vamos a leer en la epístola de Tito, el capítulo 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Está dando consejos de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, a todas las personas. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí cuando en el verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Esa palabra se utiliza varias veces para referirse a Satanás en la Biblia. Calumniadoras. Una persona anciana está hablando a las ancianas de cómo tienen que ser, evitar las calumnias, ser reverentes en su porte, ser amables. Pero esto no solamente para las ancianas. Yo creo que esto va mucho más de la edad de las personas, va mucho más de que sea un anciano, de que sea un joven, de que sea una persona de mediana edad. Yo creo que esto es para todos. Esa actitud debe ser en todos. El ser reverente con las personas, la amabilidad, el ser cordial. Esa debe ser la actitud de un cristiano. Y sigue diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Una persona cristiana debe llevar todo esto en su actitud, en su personalidad. ¿Para qué? Aquí lo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si tú aparentas una personalidad, un carácter en la iglesia, y vas a tu casa y vas en el barrio y eres totalmente lo contrario, ¿qué van a decir las personas del mundo? Pues te van a criticar. ¿Cómo esta persona va a la iglesia y es mentirosa? ¿Cómo esta persona va a la iglesia? Él profesa de que Cristo lo salvó, pero él está haciendo daño. Nosotros debemos tener cuidado en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dice, presta atención al 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Esto es para cada uno de nosotros. Dice, presentándote tú como ejemplo en todo. Dice en todo. Aquí no dice en algunas cosas. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Yo tengo que ser un ejemplo de buenas obras. Yo tengo que dar ese ejemplo. Yo no tengo que esperar que mi vecino sea un ejemplo. Yo no tengo que esperar que mi hermano, que mi hermana sea un ejemplo. Eso es mi responsabilidad. Yo tengo que ser el ejemplo. ¿Por qué? Porque mi trato es con Dios. Yo soy el que va a rendir cuenta delante de Dios, no mi vecino, no mi hermana. Yo tengo que tener cuidado de esas cosas. Y sigue diciendo, en la enseñanza, mostrando integridad. Yo tengo que ser íntegro en lo que yo enseño. Si yo predico, yo tengo que vivir eso que predico. Integridad abarca todas las áreas de nuestras vidas. Yo soy un cristiano, una persona nacida de nuevo. Yo no puedo mentir, yo no puedo engañar, yo no puedo defraudar. Pero hay algo en nuestras vidas, que yo me incluyo en esto. Muchas veces cometemos pecados que nosotros consideramos insignificantes. Lo consideramos pequeño y muchas veces ni siquiera pedimos perdón a Dios por ese pecado. Y cuando yo cometo un pecado, yo dejo de ser íntegro. Yo no soy una persona íntegra porque he cometido un pecado. He violado la ley de Dios. He tenido experiencia esta semana con hermanos. Se me averió la lavadora. He quedado con un hermano. Voy el sábado y lo vemos, lo miramos. Pero llega ese sábado, no da señales de vida, no avisa, no envía ningún mensaje diciéndome no voy a ir, no puedo ir. Yo pregunto, ¿esa persona está siendo íntegra? ¿O está cometiendo algún pecado? La Biblia dice, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y estas cosas nos parecen pequeñas, insignificantes para nosotros, pero yo quiero que te fijes en lo que dice el libro de Cantares con respecto a estas cosas. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15.
Dice el versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que hacen perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Están hablando de zorras pequeñas, de esto, de pecados, inclusive muchas veces ni siquiera lo consideramos pecado. Te voy a dar un ejemplo. Yo quedo con alguien, digo a una persona, mira, nos vemos tal día a las 5 de la tarde. Esa persona me está esperando, ha hecho un hueco en su vida cotidiana para quedar conmigo. Llega ese día a las 5 y yo no aparezco. Yo estoy mintiendo, yo he mentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido con esa persona que ese día a las 5 yo estaría en ese lugar y yo no he cumplido, yo no he estado en ese lugar, yo no he ido, entonces yo soy un mentiroso. Y esas cosas pequeñas, esas zorras pequeñas son las que destruyen nuestra vida espiritual. Son cosas aparentemente insignificantes. Es más, te voy a decir, yo le digo a esa persona, quedamos a las 5 y yo llego a las 5:05. Yo estoy pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no llegué a la hora en la que yo me comprometí. Eso es un pecado delante de Dios, es un pecado de mentira. Si tú haces un compromiso con una persona y no puedes cumplir ese compromiso, lo más justo, no para mí, lo más justo, no para mí, sino la persona que hizo un hueco en su vida cotidiana para quedar conmigo a esa hora, es de que yo lo llame o simplemente le escriba un mensaje y le diga, mira, perdóname, no voy a poder estar para esa hora. Quizás tarde 10 minutos, 15 minutos. Pero en el momento en que yo lo llame y le envíe un mensaje, eso ya no se convierte en un pecado porque he cumplido en avisarle de que no iba a estar yo en esa hora, para esa hora. Pero si yo no me tomo la molestia de avisar a esa persona, yo estoy pecando contra Dios, estoy violando una ley, las leyes de Dios. Y estoy bajo condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces también pecamos con las palabras. Muchas veces ofendemos a otras personas, lastimamos a otras personas con nuestras palabras. Y no pedimos perdón, no pedimos, lo dejamos pasar como si fuese algo insignificante. Esas son las zorras pequeñas que destruyen nuestras vidas, que nos impiden crecer espiritualmente. Esas zorras pequeñas son los que llevan a nuestra vida a la condenación. ¿Por qué? Porque lo dejamos pasar y se van acumulando y se van haciendo más y se van metiendo más zorras pequeñas, que al final nos llevan a la condenación. Yo tengo que tener cuidado con esas cosas pequeñas, insignificantes, que para mí son insignificantes, pero para Dios no. Dios no lo deja pasar por alto. Dios no lo deja pasar por alto. Dios lo toma en cuenta cada acción nuestra. Él se fija en todo lo que hacemos. Decía Job, porque yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Dios lo ve todo lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente.
Y Él sabe que tenemos nuestra lucha con el pecado. San Pablo dice, el pecado que mora en mí, y esa es nuestra lucha. Y Él lo comprende, porque lo que decía Ramón, si pecamos, abogado tenemos. Pero para que Él interceda por nosotros, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que pedir perdón, porque si yo peco y no me arrepiento y no pido perdón, ¿cómo va a Él interceder por mí? ¿Con qué cara se va a presentar delante del Padre a decirle perdónalo si yo no he pedido perdón, si yo no me he arrepentido de ese pecado? Sigue diciendo, versículo 8. Presta atención a lo que dice aquí. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No tenga nada malo, no tenga de qué acusarnos. Cuando nosotros vivimos íntegramente, el enemigo no tiene con qué acusarnos. Cuando vivimos en integridad, es cierto, eso no nos libra de los problemas, de las dificultades, inclusive vamos a tener más dificultades, más problemas, pero el enemigo no puede acusarnos de nada. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a vivir en integridad, estoy buscando la santidad. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando de siervos, pero aquí lo podemos aplicar a trabajadores, a personas cristianas que trabajan para una persona. Dice que se sujeten a sus amos, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. He tenido una experiencia con esta situación. Estaba trabajando con una persona del mundo, estábamos construyendo una casa, un chalet. He traído a varios hermanos de la iglesia, estábamos trabajando un grupo de hermanos en la iglesia, y cuando terminamos la casa yo tenía otros trabajos por mi cuenta, entonces yo me aparté y se quedó un hermano trabajando para este hombre. El problema es que cuando las veces que yo hablo con este hombre, con el empleador, con el que me daba trabajo, este me dice, mira, yo no sé qué le pasa a este hombre. Él es desagradable. Está hablando de una persona cristiana que todos los domingos está orando en lengua, que está leyendo la Biblia. Me dice, yo no sé qué le pasa. Me responde, es desagradable. No deja de preguntarme por el dinero, cuándo le voy a pagar, que cuándo le voy a dar el dinero. Me dice, tiene una actitud desagradecida. Y entonces yo me hago la pregunta, digo, Señor, pero ¿cómo puede ser si este hombre es el que más fuerte ora en la iglesia? Está leyendo versículos en la reunión de varones, está leyendo versículos, pero esa no es la actitud que me está diciendo, esta persona es una persona del mundo, y me está hablando de un cristiano que en teoría tiene muchos años de vida cristiana. Pues yo me pregunto, pues, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa? Que está haciendo
totalmente lo contrario a lo que me dice, lo que me está diciendo la palabra. Eso, cuando él me lo dijo, eso fue algo que me chocó mucho y lo he tenido en mi corazón, en mi mente, ha estado rondando y el Señor me lleva a esta palabra y trae esta palabra a mi mente, a mi corazón, estos pasajes, estos versículos. Y eso es muy peligroso. Eso trae condenación a nuestras vidas. El no vivir, el aparentar vivir de una forma. Yo aparento una actitud, pero vivo una actitud totalmente diferente, trae condenación a mi vida. ¿Por qué? Porque estoy engañando a las personas, quiero engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. Y se está engañando a sí mismo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener? Pues la palabra me dice claramente cuál es la actitud que yo debo tener hacia las personas. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo yo voy a predicar a ese hombre cuando él está viendo la actitud de una persona cristiana? ¿Cómo yo le voy a hablar de Cristo a esa persona? Cuando alguien le está mostrando algo totalmente diferente a lo que yo le estoy hablando. Dice, yo tengo que ser ejemplo en todo, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia. Mi actitud debe ser la misma, tengo que mantener una misma actitud, no ser de una forma en la iglesia, otra forma en la casa y de otra forma en el trabajo. Eso es autoengañarse. Yo tengo que tener la misma actitud en casa, en la iglesia, en cualquier sitio donde yo vaya, tengo que mantener la misma actitud. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo tengo que ser ejemplo en todo. ¿Por qué? Porque yo soy una luz. La Biblia me dice que yo soy la luz del mundo. Yo resplandezco la luz de Cristo y yo tengo que mantener una misma actitud de compasión, de misericordia, una actitud de amor, una actitud de paciencia. Sabemos que es difícil, que es una lucha para cada uno de nosotros, pero si yo no procuro esa santidad, entonces estoy perdido. Dice el libro de Hebreos, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y mi actitud me condiciona esa salvación, porque con mi actitud yo estoy en una condenación. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si la palabra de Dios me dice que podemos vivir de esa forma, lo podemos hacer. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la venida de nuestro Señor y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice un pueblo propio. Él nos ha escogido para sí mismo, nos ha purificado para Él. Por eso mi actitud tiene que ser para Él. Todo lo que yo hago, dice el libro de Colosenses,
Colosenses 3, 16 y 17. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Él mismo. En el trabajo, hacerlo con amor, con ganas. Porque todo lo que, si yo lo estoy haciendo para Él, lo estoy haciendo para su gloria, para su honra. Vamos a Santiago. Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Jesús mismo lo dice en Mateo 5:37, dice, pero vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando yo digo sí, que sea sí, y cuando no puedo, pues que mi no sea un no. No decir sí y que ese sí se convierta en no. ¿Por qué? Para no caer, ¿qué dice Santiago? Para no caer en condenación. Toda mi actitud debe ir conforme a la palabra de Dios manifestada a nosotros. Porque Él nos manifiesta su palabra, Él nos revela su palabra. Yo te aseguro que cuando tú estabas en el mundo y tú leías la Biblia, no entendías absolutamente nada. Pero cuando Él te redimió, Él te dio esa capacidad de poder leer, de poder entender su palabra, y te ha sido revelada a ti la verdad. Y nuestra actitud debe ser conforme a esa verdad. Dice el salmista, tú me guiarás por sendas de justicia. Esa es la actitud, porque es su palabra por medio de su Espíritu Santo el que me guía por sendas de justicia. Mi actitud debe ser conforme a su verdad, conforme a sus pensamientos. Para yo tener una actitud conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que tener conocimiento de su palabra. Si yo no conozco su palabra, ¿cómo voy a tener esa actitud conforme a sus pensamientos? Yo tengo que conocer, yo tengo que leer, yo tengo que escudriñar
Y en el momento en que yo empiece a escudriñar, Él me revela su verdad, Él me revela su voluntad, Él me revela sus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a cumplir su voluntad. Esa actitud es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Que vivamos piadosamente, seamos pacientes, mansos. Dios tiene muchas verdades que aún nos están por ser reveladas. Vamos a buscar esas verdades. Vamos a buscar lo sobrenatural de Dios, vamos a buscar su presencia, vamos a buscar vivir lo espiritual en un nivel de fe superior a la que estamos acostumbrados realmente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú lo buscas, tú lo encuentras. Y Él se revela a tu vida, y Él se revela a tu corazón. Pero Él necesita que nuestra actitud, que nuestra forma de ser sea conforme a su verdad, sea conforme a sus pensamientos. Si yo leo y escudriño y mi actitud es conforme al mundo, Dios jamás se va a revelar en mi vida hasta que haya un cambio en mi corazón, hasta que haya arrepentimiento en mi corazón. Y yo pida perdón y yo me humille, a partir de ese momento, Él revelará sus propósitos a mi corazón, a mi mente. Porque Él quiere, primeramente, su trato es con cada uno de nosotros. Él quiere sanar nuestras heridas, quiere transformarnos conforme a su voluntad, cambiar cosas en nosotros, pero depende de nuestra actitud, de la actitud que tengamos con Él. Yo tengo esa actitud de buscar su voluntad, pues Él me va a revelar su voluntad. Lo que Él quiere darnos son cosas maravillosas. Son cosas que duran para la eternidad, pero es cierto que tenemos, como dice San Pablo, el pecado que mora en mí a veces tira muy fuerte. Pero esa va a ser nuestra lucha, porque Él dice, el que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. De esa misma forma, ese pecado que mora en nosotros nos irá tirando hasta ese día que Él nos transforme completamente, cuando Él venga y seamos arrebatados, nos transforme a un cuerpo glorificado. Pero hasta ese día Él seguirá transformando y seguiremos teniendo esa lucha con ese pecado. Pero mi actitud debe ser la de buscar su verdad por sobre todas las cosas, buscar su voluntad, ponerlo en lo más alto de nuestras vidas, en lo más importante de nuestras vidas, y renunciar a todas aquellas cosas que son temporales, que son efímeras, que se acaban en algún momento, y rendirme totalmente a sus propósitos, a todo lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. De la misma forma que Él quiere hacer cosas grandiosas en mi vida, quiere usar la vida de cada uno de nosotros a la medida que va obrando en nosotros, transformándonos, cambiándonos, perfeccionándonos. De esa misma forma quiere hacer en la vida de otras personas, porque Él quiere que seamos como un vaso en manos del alfarero, para moldearnos conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos, y de esa misma forma, en la medida que nos va perfeccionando, usar nuestras vidas para hacer lo mismo en la vida de otras personas. Amén. Busquemos su voluntad, busquemos su verdad. Aquí tenemos toda la verdad. Toda la verdad se nos es revelada a nosotros, por lo tanto debemos de vivir conforme a esa verdad. Que Dios te bendiga.